Infidelidad en el matrimonio. ¿Por qué la gente hace esto? Los tramposos están listos para destruir a la familia, la vida de las personas que aman e incluso sus propias vidas. Caballeros, la historia trata sobre cómo un esposo enfrenta el adulterio. ¿Saldrá victorioso de esta situación o perderá ante su esposa infiel? Escuchemos en Tedas Tales sigue a Opus mientras descubre un secreto angustioso que sacude los cimientos de su matrimonio. Opus queda conmocionado cuando ve a su esposa participando en un encuentro íntimo con otro hombre. Este descubrimiento desgarrador la lleva a abandonar a su familia y, en cambio, opta por huir con su nuevo amante. A medida que nos embarcamos en esta narrativa convincente, espero que todos se encuentren absortos en los intrincados detalles. Ahora cambiemos nuestra atención a Jim y a mí, concluyendo nuestro turno de día en la planta y embarcándonos en nuestro viaje compartido a casa en mi automóvil. Nuestra rutina de viajar juntos cada vez que nuestros horarios de trabajo se alinean encuentra que es mi turno esta semana de tomar el volante. Cuando salimos de la planta, Jim y yo estábamos conduciendo a casa. Me pidió que pasara por una farmacia cercana a recoger una receta para su esposa, Sally, que tenía un resfriado persistente. Por pura coincidencia, pasamos por donde mi esposa Rachel trabajaba en la farmacia. Inspirado por la espontaneidad del momento, decidí sorprender a Jim y Rachel con una visita. En todos los años que Rachel estuvo en la empresa, nunca había aprovechado la oportunidad de pasar por su lugar de trabajo. Naturalmente, esperaba que mi repentina aparición la tomara por sorpresa, resultando en una agradable sorpresa para todos nosotros. Visitar a Rachel en la farmacia siempre fue un asunto delicado para mí porque no quería causar una impresión equivocada en sus compañeros de trabajo o superiores. Sorprendentemente, Rachel nunca lo mencionó ni expresó ningún deseo de que la visitara durante las horas de trabajo. Pero hoy fue diferente. Como Rachel estaba de guardia, sabía que mi inesperada aparición la tomaría por sorpresa y, de hecho, sería agradable. Rachel solo trabajaba en la farmacia 2 días a la semana, y después de 6 años en el trabajo, sentí que era hora de conocer a su jefe. Nuestros 9 años de matrimonio habían sido bastante cómodos. Aunque no éramos ricos, mis ingresos constantes de la fábrica donde trabajaba nos proporcionaban una buena vida. Personalmente preferí que Rachel se quedara en casa. Después de 2 años de matrimonio, Rachel quería empezar a trabajar y le explicó que necesitaba salir de casa. También quería ser independiente y tener su propio automóvil. Al final, ella me convenció de que apoyara su decisión, especialmente porque sus ganancias contribuirían a la compra del automóvil deseado. Entonces, una semana después de nuestro acuerdo, consiguió un trabajo en una farmacia en el lado opuesto de la ciudad. Pasó más de 1 año y Rachel dio a luz con orgullo a nuestra hija Sandy. Después del nacimiento de Sandy, Rachel tomó la decisión de quedarse en casa durante los próximos 2 años y dedicarse a criar nuestra infancia. A medida que Sandy crecía, Rachel vino a mí de nuevo, rogándome que volviera a trabajar, aunque solo fuera un par de días a la semana. Ella me dijo que ya se había puesto en contacto con su empleador anterior, el señor Clarkson, en la farmacia, y que él había aceptado llevarla a tiempo parcial. Después de mucha deliberación, acepté y Rachel arregló que su madre cuidara de Sandy los días que ella estaría trabajando. Durante los últimos 3 años, Rachel había trabajado diligentemente 2 días a la semana bajo la supervisión del señor Clarkson. Sorprendentemente, nunca fui a su lugar de trabajo, a pesar de que Sandy tenía casi 6 años. Jim y yo salimos del auto y entramos. La habitación no era grande, pero tenía todos los elementos esenciales de una farmacia. Había 4 pasillos largos llenos de estantes con una amplia variedad de artículos que iban desde varias marcas de jarabe para la tos hasta otros medicamentos necesarios. En la parte trasera de la tienda, vimos una sala dedicada a las recetas. Naturalmente, Jim y yo nos dirigimos allí, anticipando ver a Rachel allí, pero para nuestra sorpresa, solo había un hombre de mediana edad detrás del mostrador. Rápidamente tomó la receta de Jim y comenzó a surtirla. Decidí presentarme y preguntar dónde estaba Rachel, pero dudé con Jim parado a mi lado. No quería revelar mi confusión por su ausencia, así que permanecí en silencio.
Mientras tanto, el farmacéutico, absorto en su negocio inmediato, procesaba diligentemente la receta de Jim. Sintiendo un momento oportuno, Jim comenzó a dar vueltas, mirando las diversas exhibiciones esparcidas por toda la tienda. Aprovechando el momento, me acerqué sigilosamente a la parte trasera de la farmacia. Mi mirada cayó sobre una mesa contra la pared e inmediatamente llamó mi atención una fotografía enmarcada de una niña pequeña, de unos 7 u 8 años, colgada en la pared. El parecido entre la niña y la fotografía y mi propia hija, Sandy, fue sorprendente. La niña tenía los mismos rizos dorados sueltos y penetrantes ojos azules que Sandy. Incluso su sonrisa era similar. Me quedé atónito y escudriñé la fotografía. El extraño parecido me hizo sentir como si estuviera viendo la futura aparición de Sandy quizás dentro de un año más o menos. Tan pronto como me di cuenta de esto, una ola de curiosidad se apoderó de mí. ¿Cómo podría ser esto posible? Reuní el coraje para preguntarle al farmacéutico, que todavía estaba ocupado contando pastillas. Con voz vacilante, pregunté si la niña de la foto era su hija. Para mi sorpresa, negó con la cabeza y no, solo tengo 2 niños en casa. Esa es Katie, la hija del señor Clarkson. Sus palabras resonaron en mi cabeza cuando volví a mirar la fotografía. Katie es de hecho una niña tan dulce. Me quedé sin palabras por un momento, fingiendo estar interesado en algún objeto en un estante cercano, y lentamente retrocedí, tratando de ordenar mis pensamientos. Una profunda inquietud se instaló en mí, una sensación de náuseas revolviéndose en el fondo de mi mente. ¿Cómo podía ser que esta Katie se pareciera tanto a mi propia hija? ¿Y dónde estaba mi esposa en todo esto? Un presentimiento me picó, insinuando respuestas inquietantes a estas preguntas que aún no estaba listo para enfrentar y aceptarlas. Sintiendo una necesidad urgente de escapar, me dirigí hacia Jim y le dije en voz baja que lo esperaría en el auto. Mientras me sentaba a solas con mis pensamientos, me quedó cada vez más claro que Sandy no se parecía en nada a Rachel ni a mí. Sus rasgos faciales. La realización de ese hecho solo me puso más ansioso. Rachel y yo teníamos rasgos faciales similares, ojos marrones y cabello castaño oscuro. Sin embargo, el cabello de Sandy había sido de un color rubio brillante en su primera infancia. Recordé las conversaciones bromistas de mis amigos que bromeaban sobre el hecho de que a menudo pedía pizza en casa o discutía sobre el color del cabello de los carteros. Estos comentarios alegres nunca me molestaron, ya que era muy consciente de que todo era una broma. Pero ahora estas bromas inocentes resurgieron y comenzaron a atormentarme. Las dudas me asintieron sin parar. ¿Sandy era realmente mi hija o era hija del señor Clarkson? La incertidumbre me abrumó, haciéndome cuestionar la base misma de mi identidad como su padre. Me pareció particularmente extraño que nunca me hubiera cruzado con Carl Clarkson, así que no sabía nada sobre su apariencia más que tenía el cabello rubio. Rachel lo había mencionado de pasada varias veces esa noche cuando Rachel y yo nos encontramos en casa, ella no pudo evitar notar mi estado de ánimo silencioso y pensativo. Preocupada, preguntó si algo me molestaba. Naturalmente, no le conté sobre mi visita a su lugar de trabajo y los pensamientos que me atormentaban. Realmente quería saber dónde estaba durante mi visita inesperada, pero mantuve a raya mis dudas. Entendí la necesidad de precaución. Al darme cuenta de la delicadeza de la situación, en lugar de sacar conclusiones precipitadas y culpar a Rachel por algo que solo podía existir en mi imaginación, me di cuenta de la importancia de buscar evidencia concreta que pudiera confirmar o disipar mis dudas sobre la paternidad de mis hijas. El mero pensamiento de que mi amado Ángel no era mi hijo biológico era increíblemente agonizante. Mi amor por ella era ilimitado, y por su bien, estaba dispuesta a hacer todo lo posible para tratar de racionalizar la situación. Me aferré desesperadamente a la idea de que las similitudes entre las 2 chicas podrían no ser más que una coincidencia. Pero antes de que pudiera permitirme más dudas, necesitaba reunir pruebas convincentes. A pesar de eso, todavía tenía una sospecha persistente en el fondo de mi mente. Acechaba, negándose a ser ignorado.
Cuando cayó la noche y estaba en la cama junto a mi esposa, el peso de los acontecimientos del día se apoderó de mí con toda su fuerza. Si Carl Clarkson era su padre biológico, eso significaba que Rachel me había estado engañando desde el principio. Desde el momento en que Shed comenzó a trabajar para él hace 6 años, tuve la impresión de que todavía estaba involucrada con su amante. Era como si ella me hubiera estado engañando todos estos años. Cada vez que volvía a casa después de pasar tiempo con su jefe, no podía evitar pensar que disfrutaba la idea de que me había engañado de manera segura y que todavía estaba engañada por su aventura secreta. Sí, ya había notado su comportamiento sospechoso. Cuando llegaba a casa, se duchaba, alegando que necesitaba eliminar el olor persistente de los diversos productos químicos con los que había estado en contacto. Para mí estaba claro que tenía prisa por ducharse para erradicar todo rastro de su reciente adulterio. Al día siguiente era viernes, y como Rachel no tenía que trabajar, decidí pasar por su lugar de trabajo. Después de dejar a Jim en su casa, me sentí obligado a conocer a Carl Clarkson cara a cara. Nunca lo había conocido antes y él no sabía que yo existía, así que sentí que era hora de enfrentarme finalmente a él. Después de preguntarle a la recepcionista dónde estaba el señor Clarkson, supe que ya se había ido. En el fondo de mi mente, sentí que Sandy, nuestra hija, podría no ser biológicamente mía. Esta sospecha nunca me abandonó y comencé a especular que Rachel me había estado engañando a mis espaldas todo este tiempo. Tal vez ella estaba embarazada del segundo hijo de su amante. Parecía engañarme con mucha más frecuencia de lo que pensaba. Cada vez que pensaba en ella, mi ira salía a la superficie. Se hizo imposible verla sin sentir una profunda frustración que alimentó mi determinación de llegar a la verdad. El sábado por la mañana, mientras dormía tranquilamente a mi lado, la observé en silencio. Sin duda era una mujer hermosa, pero la idea de su posible traición pesaba sobre mí, ahogando cualquier admiración. Durante toda la mañana no intercambiamos una sola palabra, manteniendo un incómodo silencio. Mientras los tres nos reuníamos alrededor de la mesa, noté que hablaba principalmente con mi hija. Evitando deliberadamente a Rachel esa noche, la desperté abruptamente en medio de la noche, queriendo reclamar lo que sentía que era legítimamente mío. No hubo besos tiernos ni palabras dulces entre nosotros, sino una intimidad áspera y palaciega. Era mi forma de vengarme, castigándola por entregarse a otro hombre. Curiosamente, Rachel nunca protestó ni expresó su disgusto por mi extraño comportamiento. Eso en sí mismo dijo mucho. Parecía que tenía algo que ocultar y estaba tratando de aplacarme permitiéndome una intimidad física ilimitada. Después de todo, no tenía pruebas concretas de que ella la engañara. En ese momento, no pude explicar la razón de mi comportamiento. Solo sabía que tenía un gran deseo de lastimarla. Quizás su sumisión silenciosa se debió al miedo. Pero ¿por qué debería tener miedo de su propio marido? A menos, por supuesto, que tuviera algo que ocultar. Todo lo que parecía querer era que mi enojo disminuyera y que volviéramos a nuestra rutina doméstica habitual. Sentí que tenía miedo de hablar conmigo, como si temiera que descubriera su peor secreto. En un intento por encontrar consuelo y mantener su paz, decidió someterse a mis demandas y soportar la humillación a la que la sometí. Cada día, me convencía más y más de que ella estaba teniendo una aventura con su jefe. Ahora creo firmemente que su relación ilícita había estado ocurriendo durante años. A lo largo de mi vida, siempre había sido un esposo cariñoso y atento. Solía enorgullecerme de ser un esposo cariñoso y atento con mi esposa, pero ahora comencé a usar su cuerpo únicamente para satisfacer mis propios deseos, ignorando por completo sus deseos. La conexión emocional entre nosotros desapareció y dejé de verla como una pareja amada. En algún extraño impulso, busqué retribución siendo egoísta y contundente durante nuestros momentos íntimos. No sentí ningún remordimiento, creyendo que ella merecía ser tratada de esa manera. A medida que pasaba el tiempo, comencé a notar una creciente sensación de ansiedad y miedo en su expresión. Una noche, me senté frente a ella en la mesa de la cocina y la vi comer en silencio. Había una tensión innegable en el aire,
y sentí que ella sospechaba que yo me había enterado de su romance con Carla. Ella dudaba en plantear el asunto directamente y entablar una conversación abierta conmigo. No podía entender por qué tenía tanto miedo, porque yo nunca había sido un hombre violento. Quizás ella no estaba lista para terminar nuestro matrimonio, queriendo la seguridad que brindaba y al mismo tiempo ansiando la emoción de su relación secreta. ¿Su aventura con su jefe la hizo enredarse en esta red de engaños? Decidida a descubrir la verdad, decidí reunir pruebas de su adulterio. Para hacerlo, decidí tomarme el martes siguiente libre y seguirla a su lugar de trabajo. Estaba firmemente convencido de que su reunión no había tenido lugar en la farmacia donde trabajaba y llegué a la conclusión de que debían haberse reunido en otro lugar para engañarme. En consecuencia, ideé un plan para pedir prestado el camión de Jim para ese día, lo que me permitiría seguirla discretamente sin llamar la atención. El martes por la mañana, me vestí con mi traje de trabajo habitual como si todo siguiera igual. Luego fui a recoger a Jim a su casa, entregándole las llaves de mi auto a cambio. Después de recoger su auto, conduje de regreso a casa y lo estacioné a unas pocas casas de distancia para poder tener una buena vista de mi casa. No pocos minutos después, vi a Rachel entrar en su coche, acompañado por Sandy. Me moví cautelosamente detrás de ellos mientras se dirigían a la escuela Sandys. Tratando de no llamar demasiado la atención, vi a mi hija salir del auto y dirigirse a la escuela. Rachel, como antes, condujo directamente a la farmacia. Estacioné el auto de Jim en el lado opuesto de la calle y me acomodé esperando tranquilamente y escuchando las melodías suaves en la radio. Aunque no sabía exactamente lo que me esperaba, estaba firmemente convencida de que algún tipo de exposición estaba destinada a suceder. Desde mi asiento, tenía una buena vista del Toyota rojo Rachel's y los espacios de estacionamiento adyacentes cerca de la farmacia. Estaba decidida a quedarme allí todo el día si era necesario. Apenas 30 minutos después de que Rachel entrara a la farmacia, me llamó la atención una hermosa camioneta negra, maniobrando hacia el estacionamiento. El conductor se detuvo suavemente en un lugar adyacente al Toyota de mi esposa. Un hombre alto y perfectamente vestido de unos 35 años salió del auto. Abrió una entrada independiente adyacente al estacionamiento que permitiría el acceso a la farmacia. Tan pronto como lo vi salir del auto, me cayó un rayo. Al darme cuenta de que él era el padre de la niña en las fotos que había visto antes, todo tenía sentido ahora. Lo más probable es que este hombre no solo fuera el amante de mi esposa, sino también el padre biológico de Sandy. Durante 6 largos años me había engañado interpretando el papel de un extraño escondido de la vista. Un destello de ira corrió por mis venas, alimentando el impulso de correr tras él y desahogar mi ira. También estuve fuertemente tentado a ser violento con mi esposa, pero me di cuenta de que tales acciones pertenecían a un periodo de angustia emocional que había pasado. Llegué 6 años tarde para reaccionar a mi enojo. Quizás si la hubiera confrontado después de la primera o segunda instancia de infidelidad, podría haber habido una oportunidad de salvar nuestro matrimonio. Pero después de 6 años de trampas continuas que sucedían tal vez 2 veces por semana, toda esperanza de reconciliación había desaparecido. Era hora de terminar nuestra relación con ella y hacer que ambos respondieran por las consecuencias de sus acciones. Los pensamientos de venganza me consumían. Me senté pacientemente en el auto de Jim hasta el mediodía. De repente, la puerta se abrió y Rachel y su amante salieron del edificio. Al salir del edificio, brillaban sonrisas en sus rostros que podían engañar a cualquiera que no conociera su verdadera naturaleza. Como una pareja satisfecha, subieron a su camioneta y se marcharon. Seguir su vehículo negro no fue difícil, ya que el amante de mi esposa no expresó ningún deseo de apresurarse. Después de 15 minutos de navegación, nos encontramos en un camino rural que conducía a un lago. Pasaron otros 10 minutos y los vi girar decididamente hacia el camino de entrada de una encantadora cabaña de troncos ubicada a orillas del lago. Cautelosamente, Ide estacionó el auto de Jim a media milla de su lugar. Ocultando mi presencia, caminé tranquilamente hacia la cabaña, notando el seto de cedro alto y prolijamente recortado que rodeaba los jardines.
Afortunadamente, la barrera me protegió de miradas indiscretas, asegurando la total privacidad de mis observaciones. Cautelosamente, comencé a caminar tranquilamente por la casa hasta que escuché sonidos provenientes de una ventana abierta en el lado izquierdo de la cabaña. Acercándome con cautela, pronto pude mirar a través de la ventana parcialmente entreabierta, que estaba tan alta como mis hombros. Había una tenue iluminación en el interior a partir de la cual mis ojos tuvieron que ajustarse por un momento. Después de unos segundos, me di cuenta de lo que estaba sucediendo en la habitación. Reconocí las siluetas de un hombre y una mujer involucrados en actos íntimos en la cama. Estaban completamente inmersos en sus deseos, perdidos en el placer. Mientras me concentraba en la cara del hombre, se hizo evidente que tenía un parecido sorprendente con Sandy, mi hija. La nariz delgada, el color del cabello y los ojos combinaban perfectamente con su rostro. En un instante, todas las dudas desaparecieron. Era innegable. Carl Clarkson era de hecho el padre biológico de Sandy. La realización me golpeó como un maremoto. Carl Clarkson, el amante de mi esposa, era el padre de Sandy, mi única hija. Todos estos años mi esposa me había mentido, haciéndome creer que yo era su padre biológico, y ella y Carl se habían reído de mi estupidez. A sus ojos, debo haber sido el epítome de la estupidez, criando sin saberlo al hijo de otra persona. La traición me dolió profundamente y no pude evitar preguntarme si ya estaban planeando otro hijo juntos. A pesar de la conmoción y el dolor, una cosa permaneció inquebrantable. Amaba a mi hija. Ella fue y siempre será mi hija en mi corazón. Nadie podría quitarme ese amor. Sin embargo, ver a mi esposa teniendo relaciones íntimas con otro hombre fue un shock abrumador para mí. Era un espectáculo que no le desearía a ningún marido. Me sentí abrumado por la ira y la tristeza, aunque debo admitir que me provocó algunas emociones inesperadas. En ese momento, estaba perdido, sin saber qué hacer a continuación. Las lágrimas corrían por mi rostro y me invadió la autocompasión. Solo me enojó más con los dos. Lamenté no haber traído mi cámara porque habría sido una prueba concreta de su traición. En ese momento, decidí que solicitar el divorcio era mi única opción. Sabía que necesitaba presentar al juez pruebas irrefutables de su infidelidad, lo que fortalecería mi posición y aumentaría mis posibilidades de obtener la custodia de Sandy. Ver a la mujer que una vez amé entablar relaciones secretas con otro hombre fue insoportable para mí. Ya no podía ver sus acciones ni escuchar sus voces. A la mañana siguiente era miércoles y Rachel tenía el día libre para trabajar. Se puso la bata y se unió a Sandy y a mí en la mesa del desayuno para compartir una comida juntas. De vez en cuando, captaba miradas de ella cuando pensaba que estaba ocupado comiendo. Había una expresión extraña en su rostro que decía mucho. Supuse que sospechaba que me había enterado de su relación ilícita con su jefe. Incluso capté una pizca de miedo en su mirada. Cuando llegó la noche y Rachel estaba ocupada limpiando los platos en la cocina, decidí compartir una historia con ella, aunque ficticia. Le conté la historia de un empleado ficticio de una fábrica que recientemente había conmocionado a su esposa al sorprenderla con otro hombre. Describí cómo atacó a su esposa después de enterarse de su infidelidad. También mencioné que sus compañeros de trabajo en la fábrica estaban conspirando para castigar a su amante. Rachel escuchaba en silencio, sus ojos se ensanchaban con cada palabra. Finalmente, se volvió hacia mí y me preguntó si pensaba que tal comportamiento estaba justificado. Le expliqué con calma que una mujer no tenía derecho a traicionar a su marido de esa manera, enfatizando la gravedad del asunto y sus consecuencias. Era justo y correcto que tanto la esposa como su amante fueran castigados por tratar la santidad del matrimonio con gran falta de respeto. Cuando llegó el martes, nuevamente me tomé el día libre y pedí prestada la camioneta de Jim. Al mediodía, sentado en mi automóvil, almorcé, después de lo cual seguí con mi plan. Esta vez conduje hasta una cabaña a orillas de un lago tranquilo. Sabiendo muy bien que el SUV negro de Carls estaría estacionado al frente. Armado con una cámara de video,
me preparé para capturar pruebas irrefutables de su infidelidad. Esta prueba era necesaria no solo para obtener la custodia de Sandy, sino también para revelar la verdad a la desprevenida esposa de Carl. Quería hacerle daño tanto como fuera posible. Pagaría caro la emoción de su relación ilícita con mi esposa. En un momento, había considerado hacerme pruebas de ADN tanto a Sandy como a mí, con la intención de usarlas como evidencia concluyente de su infidelidad. Pero pronto me di cuenta de que incluso sí podía demostrar que no era el padre biológico de Sandy. Le daría a mi esposa la oportunidad de quitarme a Sandy en la corte. En cambio, decidí fingir que no conocía este hecho, esperando que la cinta de video de sus encuentros íntimos fuera prueba suficiente. Una vez más, como la última vez, estaban absortos en sus travesuras juguetonas en la cama. Pero esta vez estaba grabando en video cada detalle íntimo mientras filmaba discretamente sus acciones. Escuché a Carl hablar sobre sus intenciones de asegurarse de que su esposa nunca pudiera obtener su licencia de conducir, lo que le impediría seguirlo. Más tarde, Rachel le confió a Carl que había estado actuando raro los últimos días. Ella estaba abrumada por un miedo inquietante, sospechaba que yo podría estar al tanto de su relación ilícita. Pude sentir a Carl cada vez más nervioso. Me di cuenta de que había conseguido suficientes imágenes de esta traición insidiosa. Regresé a casa, asumiendo el papel familiar de cocinar la cena mientras ella estaba en el trabajo. Por lo general, terminaba de trabajar a las 6 y volvía a casa 15 minutos después del final del día. De repente me di cuenta de que durante estas horas de trabajo, ella y Carl debían haber estado involucrados en su cita secreta de 2:30 a 5:30 p.m. mientras preparaba diligentemente las comidas para nuestra familia, sin darme cuenta de la inminente disolución de nuestro otrora hogar amigable esa misma noche. Una decisión se formó en mi mente. Utilizaría el poder de su miedo compartido hacia mí. Es importante señalar que la violencia no define mi carácter. Sin embargo, debo admitir que la historia ficticia del trabajador de una fábrica que recurrió a la violencia cuando se enteró de la infidelidad de su esposa realmente la sacudió hasta la médula. Combinado con la nueva confianza y el poder que tenía sobre su cuerpo y alma, probablemente jugó un papel importante en la creación de la imagen que ella tenía de mí. En este punto, supuse que ella simplemente estaba perdiendo el tiempo, esperando ansiosamente un evento que la ayudara a deshacerse de nuestra conexión. Quizás estaba deseando que llegara el día en que pudiera entregarme los papeles del divorcio, permitiéndole encontrar consuelo en los brazos de su amante para siempre. El miércoles siguiente, en la cena, volví a abordar el tema, mencionando a un marido infeliz del trabajo. Relaté cómo finalmente se había vengado del amante que se había metido con su esposa infiel. Enfaticé convincentemente que este amante de la mujer ahora estaba acostado en una cama de hospital y recibiendo el castigo que merecía. Continuando avivando las llamas de su miedo, revelé que el esposo que la traicionó había iniciado un proceso de divorcio, exigiendo también la custodia de sus hijos. Pude sentir la intensa conmoción de Rachel mientras absorbía mis palabras. Continuó comiendo en silencio, pero sus manos temblorosas traicionaron su confusión interior. Al día siguiente, regresando de una cita secreta. Ella estaba visiblemente nerviosa. De sus ojos transparentes a mi mirada observadora vino el miedo. Durante la cena, comencé deliberadamente una conversación sobre su trabajo, preguntando sutilmente sobre su jefe, su apariencia, su familia y otros detalles. Hasta ese día, nunca había estado interesada en su jefe, así que mi repentina curiosidad por él la hizo sentir incómoda y yo positiva. Comencé a preguntar sobre sus deberes en la farmacia y a averiguar qué tan satisfecha estaba con su trabajo. Para reforzar sus dudas y avivar sus temores, mencioné casualmente que algún día podría sorprenderla con una visita a su lugar de trabajo. Su rostro mostraba conmoción, pero permaneció en silencio. Con una expresión extraña en su rostro, asintió lentamente, incapaz de encontrar las palabras. Durante el fin de semana, decidí llevar a Rachel y Sandy a cenar, tratando de mantener la apariencia de una familia amorosa. Pero incluso Sandy podía sentir cómo había cambiado el comportamiento de su madre.
Durante las últimas semanas, mi hija buscó consuelo en mí, dirigiendo sus preguntas y buscando el consuelo de un abrazo únicamente en mi presencia. Esa noche, cuando nos acercábamos al final de nuestra comida en el restaurante, Sandy se disculpó y fue al baño, dejándonos solos. Aprovechando el momento de privacidad, gentilmente le pregunté a Rachel si algo la molestaba y si quería compartir sus preocupaciones conmigo. Entiéndeme, querido Roger, he notado un cambio en ti en las últimas semanas, comenzó ella, confusión y preocupación evidentes en su voz. Ha pasado mucho tiempo desde que estuviste cerca de mí. Dime, ¿cuándo fue la última vez que hicimos el amor? Su mirada se posó en mí, la preocupación se reflejaba en su rostro. Era obvio que estaba empezando a sentir remordimiento. Pero era igualmente obvio que confesar su infidelidad no era parte de su plan. Incluso si ella se había disculpado y confesado, sabía que no podía perdonarla. Ya era demasiado tarde. Sus acciones que había cometido no solo contra nuestro matrimonio, sino también contra Sandy, fueron imperdonables. En el fondo, ella también se dio cuenta. «Sabes que te amo, Roger», susurró, la desesperación sonaba en sus palabras. «Pero últimamente, no veo amor en tus ojos. Cuando me miras, se siente como odio». Respirando hondo, me encontré con su mirada, incapaz de contenerme más. «Dime, Rachel, ¿me estás engañando? Si es así, entonces nuestra relación ha terminado y nunca volverás a ver a nuestra hija. Te lo puedo garantizar». Con esas firmes palabras, finalmente revelé la verdad que había estado pesando en mi corazón. La verdad fue revelada y quedó suspendida en el aire entre nosotros. Los ojos de Rachel se encontraron con los míos, y su rostro estaba conmocionado y sin palabras. Vi cómo las lágrimas llegaban a sus ojos, su apariencia era una muestra inesperada de sus emociones, agarró abruptamente su bolso y salió corriendo del restaurante, dejando solo un rastro incierto detrás de ella. Mientras Sandy estaba en el baño, liquidé la cuenta y esperé pacientemente a que ella se uniera a mí. Cuando salí del restaurante, vi a Rachel parada junto al auto, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, pero ya no podía llorar. El lunes siguiente, fui a ver a mi supervisor y solicité 2 semanas de vacaciones. La gravedad de la situación me hizo dar un paso atrás y evaluar mis próximos pasos. Al principio, mi jefe dudó cuando le pedí 2 semanas de vacaciones, pero después de explicarle la gravedad de la crisis familiar, estuvo de acuerdo y accedió a mi solicitud. Hacia la noche de ese mismo día, me encontré en el estacionamiento de Carl's House, contemplando mis próximos pasos. Sentado en mi auto, reflexioné sobre lo desconocido que tenía delante. Sin saber el plan exacto, sentí que finalmente tenía que conocer a la esposa de Carl y decirle la verdad. La vislumbré en el patio trasero junto a la piscina y fortaleció mi determinación. La mujer era más alta que Rachel y su cabello castaño claro se parecía al de mi esposa. Con todas mis fuerzas, salí del auto y caminé hacia la entrada de la cerca. Con la respiración agitada, me abrí paso lentamente por el patio trasero, observándola reorganizar las sillas alrededor de la piscina. Finalmente, al llegar a ella, me presenté con voz temblorosa. Soy Roger Weldon y mi esposa, Rachel, trabaja junto a su esposo en la farmacia. Su mirada se congeló en una tensión inusual por un momento, y luego una sonrisa apareció en sus labios. Ella extendió la mano, aceptando mi presentación. Sí, por supuesto que he oído hablar de Rachel, aunque nunca nos hemos conocido. Claudine, Clarkson respondió con una cálida sonrisa, y nuestras manos entrelazadas en un saludo amistoso. En ese momento, me quedó claro que ella no sabía nada de la aventura de su esposo con mi esposa. Al considerar la gravedad de la verdad que estaba a punto de compartir con ella, me di cuenta de que no podía escapar del efecto devastador que esta revelación tendría en ella. Se quedó inmóvil, incapaz de pronunciar una palabra hasta que, finalmente aturdida, se llevó las 2 manos a la boca desconcertada. Sin embargo, antes de que pudiera contar todo lo que había sucedido, ella me interrumpió, reuniendo fuerzas y preguntando si tenía alguna prueba física de mis palabras. Sí, respondí con firmeza. Tengo pruebas de su aventura.
Tengo fotografías de ellos juntos en tu cabaña junto al lago, y me temo que se puedan encontrar más pruebas. Su relación duró más de 6 años. Tan pronto como esas palabras escaparon de mis labios, fueron seguidas por otra revelación horripilante. Además, sospechaba fuertemente que su esposo es el padre biológico de mi hija. La gravedad de esta declaración hizo que Claudine perdiera la compostura. Un ataque de lágrimas se apoderó de ella y rápidamente la ayudé a entrar a la casa. Mientras la acompañaba al sofá, esperé pacientemente, dándole unos minutos para recuperarse de sus tumultuosas emociones. Tomando asiento frente a ella, saqué cuidadosamente una foto de mi hija de mi billetera y se la extendí a Claudine. Ella es Sandy, mi hija. Comencé, notando el obvio parecido de Sandy con su esposo. Fíjate en su sorprendente parecido con tu esposo. El mismo cabello rubio, la misma nariz delgada, pómulos altos. Además, tiene un parecido sorprendente con su propia hija. Ante estas palabras, dirigí mi atención a la fotografía de su hija colgada de la repisa de la chimenea. Levantándome de mi asiento, lo levanté y coloqué cuidadosamente ambas fotos una al lado de la otra en la mesa de café frente a ella. Mira ese innegable parecido. ¿Extraña a Clarkson? Pregunté, enfatizando la conexión entre nuestras hijas. De hecho, el parecido entre nuestras hijas es sorprendente. Está claro para cualquiera que los vea que podrían ser gemelos. La evidencia habla por sí sola, y está claro que son hermanas, emparentadas por sangre. Las lágrimas de Claudina cesaron después de este descubrimiento. Ella agarró ambas imágenes con fuerza en sus manos y las miró fijamente. Después de un momento, ella levantó los ojos hacia mí y preguntó con desesperación, ¿qué vamos a hacer? Haciendo una pausa para ordenar mis pensamientos, respondí con firmeza, personalmente, había decidido divorciarme de mi esposa y obtener la custodia de mi hija. Al darme cuenta de la gravedad de nuestra situación, reconocí que probablemente esta era la única decisión justa y equitativa para los dos. Después de estar atormentado por las dudas durante algún tiempo, finalmente vi la dura realidad. Carl realmente me estaba engañando como el hombre responsable de la lavandería. La prueba había estado en mis manos todo el tiempo. Él no se saldrá con la suya con esta traición. Él pagará por sus acciones. Señorita Clarkson, le sugiero encarecidamente que se ponga en contacto con un abogado. Si lo desea, puedo proporcionarle copias de las fotografías que tengo de su relación íntima, pero deberíamos esperar unos días antes de revelar su aventura. Hay una razón estratégica para este enfoque, y te la explicaré. Saqué la cinta del auto y vimos parte de ella juntos. Claudine continuó llorando, abrumada por la emoción. Después de unos minutos, me pidió que detuviera la cinta, queriendo un descanso de la insoportable verdad que se desarrollaba ante sus ojos. Después de que Claudine logró recuperar la compostura, procedí a esbozar mis intenciones y planes. Sugerí que ambos esperáramos unos días antes de informar a la pareja de lo que sabíamos sobre su aventura. Con el corazón apesadumbrado, aceptó a regañadientes este curso de acción. El martes busqué el consejo de mi abogado, compartiendo con él las fotos que había recibido de la esposa infiel. Pero el abogado explicó que obtener la custodia de Sandy no sería fácil, especialmente porque yo no soy su padre biológico. Advirtió que si mi esposa exigía una prueba de ADN y demostraba que yo no era el padre biológico de Sandy, podría debilitar significativamente mi argumento. Dado el consejo de un abogado y las posibles consecuencias, me di cuenta de que una demanda de manutención de menores contra Carl probablemente resultaría en la pérdida de la custodia de Sandy, un resultado que desesperadamente quería evitar. Al darme cuenta de esto, tomé la decisión de detener cualquier acción legal por el momento. Al darme cuenta de la necesidad de tomar el asunto en mis propias manos, decidí idear un plan que obligaría a mi esposa a abandonar nuestra casa y renunciar voluntariamente a la custodia de Sandy a mi favor. Este se convirtió en mi nuevo objetivo y comencé a trazar un camino complicado para garantizar la seguridad y el bienestar de mis hijas. Si de alguna manera pudiera convencer a mi esposa de que se fuera con su amante, aunque solo fuera por un corto tiempo, podría jugar a mi favor.
Al hacerlo, crearía una situación dudosa que pondría en tela de juicio su capacidad para obtener la custodia de nuestra hija en caso de divorcio. En este momento, no se habían realizado pruebas de ADN, sin proporcionar evidencia concreta de que yo no fuera el padre biológico de Sandy. Me di cuenta de que el juez no vería con buenos ojos a una madre que estaba teniendo una aventura con otro hombre. Cuando Rachel llegó a casa del trabajo esa tarde, noté claros signos de que la estaba engañando. Sus labios estaban resbaladizos y húmedos, lo que indicaba que había tenido intimidad. Cuando Rachel se enteró de que yo sabía de su aventura secreta, las lágrimas corrieron por su rostro y comenzó a disculparse conmigo. Ella trató de hablar conmigo, expresando su remordimiento y repitiendo que lamentaba lo que había hecho. Permanecí en silencio, sin ofrecer palabras de consuelo o respuesta. Sintiendo mi indiferencia, comenzó a decir que terminaría su romance con Carl y renunciaría a su trabajo. Ella afirmó amarme solo a mí y me suplicó que la perdonara, prometiéndome redimirse. Pero era bastante obvio para mí que ella estaba mintiendo. Al escuchar los comentarios despectivos que hizo sobre mí mientras estaba en la cabaña con su amante, me di cuenta de que ella no tenía ninguna intención sincera de dejarlo. A pesar de sus intentos de ganar tiempo, se estaba volviendo dolorosamente claro que Rachel había tomado la decisión de dejarme por Carl. Lo único que le impidió irse de inmediato fue Sandy y su miedo a mi reacción inmediata. Para que Rachel se escapara con su jefe, me di cuenta de que necesitaba aumentar su miedo. Quería que temiera no solo por su propia seguridad, sino también por la seguridad de su amante. En un tono tranquilo, dejé en claro que perdonar estaba fuera de discusión. Le advertí explícitamente que mi venganza contra ella y Carl sería terriblemente dolorosa. Al hacerlo, omití deliberadamente el hecho de que yo no era el padre biológico de Sandy. Más tarde esa tarde, cumplí con mi recomendación y conduje hasta la casa de Claudines. Ella buscó asesoramiento legal del mismo abogado que yo había contratado. Claudine me dijo que su abogado ya había logrado un progreso significativo en los papeles de divorcio para los dos. También me dijo que su esposo había estado actuando de manera extraña durante las últimas 24 horas. Ella se había dado cuenta de que él cargaba cajas discretamente en su camioneta, sin darse cuenta de que lo estaba observando desde el patio. A partir de esto, ella concluyó que él estaba planeando en secreto abandonar a la familia. Tranquilicé a Claudine y le expliqué que este desarrollo inesperado podría ser bueno para ella. Si su esposo decidiera dejarlos, mejoraría enormemente sus posibilidades de obtener la custodia de su hija. Le enfaticé que al abandonar a su familia, pondría en peligro todo. Tales acciones se reflejarán mal en él a los ojos de un juez si se trata de eso. Naturalmente, Rachel no se presentó a trabajar el martes. Ella dijo que renunció a su trabajo y prometió no volver a hablar con Carl nunca más. Pero traté sus promesas con total indiferencia. Sabía que ella estaba mintiendo, y la verdad era que no iba a permanecer casado con ella por mucho tiempo. Esa tarde, la observé discretamente mientras recogía sus cosas del camerino. Me quedó claro que ella también tenía la intención de dejarme pronto. Sin embargo, estaba decidido a no dejar que se llevara a Sandy con ella. Para reforzar su ya fuerte deseo de huir con su amante, tomé una decisión deliberada de alimentar aún más su miedo. Ese mismo día, le conté mi plan para tratar con Carl. La semana siguiente, cuando me preguntó sobre el destino de nuestro matrimonio, simplemente le dije que una vez que tratara con su amante, decidiría qué hacer con ella. Cuando la miré a los ojos, su mirada silenciosa reflejaba un terror inconfundible. Es importante tener en cuenta que la violencia no es algo natural para mí. En las semanas previas a esta revelación, siempre había tratado nuestra relación con ternura tanto dentro como fuera del dormitorio. Pero cuando supe que ella había roto nuestros votos matrimoniales hace más de 6 años y que continuaba haciéndolo, el amor que una vez sentí por ella se disolvió en el aire. Me transformé en una persona diferente, una persona atormentada por la tristeza y la ira. Es importante señalar que esta transformación no me llevó a la violencia, sino a una profunda angustia emocional. Al día siguiente, acompañé a Sandy a la escuela e intenté hablar con la persona a cargo de su educación.
Me acerqué al director de la escuela a la que asiste Sandy y le expliqué urgentemente la gravedad de la situación. Dejé en claro que mi esposa tenía la intención de huir con otro hombre y posiblemente incluso secuestrar a nuestra hija. Hice hincapié en que bajo ninguna circunstancia permitiría que Sandy saliera de los terrenos de la escuela con mi esposa o cualquier otra persona sin mi permiso expreso. Para garantizar la seguridad de Sandy, ideé un plan mediante el cual cada día la llevaría personalmente a la escuela y le pediría que esperara adentro hasta que volviera por ella. De esta manera, ella estaría bajo la estricta seguridad de la escuela hasta que yo llegara. Después de recoger a Sandy de la escuela, regresé a casa sabiendo muy bien que mi esposa estaba a punto de huir de mí. Conduje hasta la casa de Claudean por la noche, sabiendo muy bien que mi ausencia probablemente obligaría a mi esposa a usar el teléfono para contactar a Carla. Sin embargo, me alegré por la oportunidad, ya que contaba con ellos para llevar a cabo su plan de fugarse juntos. Mi principal deseo era sacar a mi esposa de mi vida y alejarme lo más posible de Carl. Presentar los documentos de divorcio con una esposa infiel ya no era una opción, ya que existía un riesgo significativo de que ella usara el proceso legal para quitarme a Sandy. En cambio, planeé crear circunstancias que la obligaran a huir con Carla, eventualmente dejando atrás a nuestra hija, incluso si eso significaba mudarse al otro lado del país con mi hija por solo unos días. Estaba decidido a que sucediera si mi esposa y Carl llevaban a cabo su plan. Al llegar a la casa de Claudine, la vi llorando. Ella me dijo que Carl se había llevado casi todas sus pertenencias sin explicar el motivo de su repentina partida. Para mí estaba claro que estaba esperando un momento conveniente cuando yo no estuviera en casa para conocer a Rachel. Sin embargo, mi primera prioridad era asegurarme de que no se llevaran a Sandy con ellos. Sin dudarlo, inmediatamente conduje hasta la escuela a la que asistía Sandy. Para mi horror, tan pronto como paré, noté que el auto de Carl pasaba lentamente por la escuela. Para mi horror, vi a Carl, acompañado por mi esposa, quien se había dado cuenta de que estaba estacionando mi auto afuera de la escuela. Al darse cuenta de que los habían visto, se alejaron apresuradamente. Afortunadamente, mi hija todavía estaba en los terrenos de la escuela. Recogí a Sandy y la llevé a casa. Más tarde hablé con Sandy y le expliqué amablemente que su madre tendría que estar fuera por un tiempo ya que tenía que visitar a un pariente enfermo. Le aseguré que todo estaría bien y, al mismo tiempo, la protegí de la dura verdad sobre las acciones de su madre. Al día siguiente, tomé las precauciones necesarias y cambié todas las cerraduras de las puertas de mi casa. Luego me reuní con mi abogado y le informé que Rachel había dejado a su familia y se había escondido con su amante. Luego contacté a un agente de bienes raíces para solicitar la asistencia necesaria para vender la casa lo antes posible, especificando que estaba solo a mi nombre. Sabiendo que el papeleo no sería un problema, dije que necesitaba vender la casa de inmediato. Esa noche contacté a Claudine y escuché al otro lado del teléfono que estaba llorando. Entre lágrimas me dijo que Carl había dejado una nota en su cama. En la nota, dijo que se había enamorado de otra persona, lo que lo había llevado a abandonar el matrimonio. Además, dijo que había consultado a su abogado la semana anterior, lo que había provocado que la casa y la cabaña fueran transferidas únicamente a su nombre. También le había dejado una pequeña suma de dinero depositada en el banco. Abrumada por la simpatía, no pude evitar sentir un sentido de responsabilidad por las tristes circunstancias que le habían sucedido. Después, le expliqué que mi hija Sandy estaba muy afectada por la ausencia de su madre de nuestro hogar. Cuando estaba a punto de hacer mi pedido de una gran pizza y ensalada, la convencí de que trajera a Katie para que pudieran acompañarnos a cenar. Para mi sorpresa, no 15 minutos después, Claudine y Katie nos honraron con su presencia en mi casa. Como recordé más tarde, invitarlos a cenar resultó ser una de las mejores decisiones de mi vida. Se desarrolló una amistad maravillosa entre mi hija y Katie, y se unieron rápidamente, lo que ayudó a mitigar la ausencia de su madre. La presencia de Katie fue fundamental para llenar parte del vacío dejado atrás. Personalmente, encontré consuelo en la compañía de Claudine.
Juntos pasamos una velada llena de calidez y compañía, experimentando momentos de genuino placer y tranquilidad. Las cosas progresaron rápidamente a partir de ahí. Claudine y yo formamos un fuerte vínculo y nos hicimos amigos íntimos. Ella tomó la decisión de vender su cabaña y su casa y se mudó conmigo unas semanas después. Nuestra relación se convirtió en la de una familia amorosa con 2 hermosas hijas. Para los extraños, parecía que éramos una pareja casada, feliz y unida. Al darme cuenta de la necesidad de un nuevo comienzo, rápidamente me puse a vender mi casa. Hablé con Claudine sobre la importancia de mudarnos a un lugar donde sería difícil para nuestros cónyuges encontrarnos si lo intentaran. Juntos, planeamos un futuro en el que pudiéramos construir una nueva vida lejos del pasado. Menos de un mes después de que Rachel se fuera, me encontré en Texas con Claudine y nuestras 2 hijas. Durante muchos años, tuve una carrera exitosa como contratista y usé mis habilidades para construir una hermosa casa y una ciudad acogedora. Gradualmente, me convencí de que esta profesión era lucrativa y me permitía prosperar. Ahora tengo una plantilla de 5 personas trabajando bajo mi supervisión. Han pasado 5 años desde que Claudine y yo nos mudamos a Texas. Somos percibidos en nuestra comunidad como una pareja casada próspera y feliz que cría a 2 hijas, Sandy y Katie. El año pasado fuimos bendecidos con el nacimiento de nuestro bebé. Aunque no hemos tenido contacto con Rachel y Carla a lo largo de los años, Claudine y yo no hemos perdido la esperanza de su bienestar y, al mismo tiempo, apreciamos la vida que hemos construido juntos. ¿Es poco probable que volvamos a saber de ellos? Quizás a estas alturas ya se hayan dado cuenta de las consecuencias de sus acciones. Porque los tramposos a menudo pagan por sus acciones con dureza. Su aventura les hizo perder todo contacto con sus hijas. En cuanto a nosotros, la vida se ha vuelto increíblemente dulce. Hemos construido una vida feliz y plena libre de las sombras de la infidelidad. Nuestra familia está llena de amor y alegría y atesoramos cada momento que pasamos juntos.